Vamos a empezar yendo al Evangelio de Lucas en el capítulo 10 y vamos a leer del verso 38 al verso 42. Yo sé que ustedes lo han leído muchas veces, pero yo pienso que vamos a ver esta porción de la palabra desde otra perspectiva en esta noche. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Hablamos de Jesús. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Y quiero que guarden esto en su corazón. Oía su palabra. Abran sus labios y repitan, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te ha cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Diga, solo una cosa es necesaria. Vuelva y dígalo, solo una cosa es necesaria. Dios quiere una intimidad contigo. Y cuando nosotros pensamos que Dios quiere una intimidad con nosotros, eso es algo que tiene que sorprendernos, que maravillarnos, que dejarnos estupefactos. Porque si nosotros pensamos, amados, que aquel que creó los cielos, la tierra, los mares, todo lo que en ellos hay, el Elohim, aquel que sustenta todas las cosas en sí mismo, quiere tener comunión contigo, quiere tener intimidad contigo. Es algo que tiene que doblarnos, que rendirnos a los pies de Él y decir: Señor, yo no merezco esto. El Rey de gloria, el que cabalga en los cielos sobre los cielos, la majestad de los siglos, el soberano Dios, quiere tener intimidad contigo. ¿Necesita Él tener intimidad contigo? ¿Necesita Él tener alguien con quien relacionarse? No, no. Quiere tener intimidad contigo porque desde el principio Él ha querido tener intimidad con el hombre. Porque desde el principio ha querido fomentar una relación cercana, de unidad. El Señor es el todopoderoso Dios. No hay nada ni nadie por encima de Él. Él es el que con un soplo nos dio vida. Quiere tener intimidad con nosotros. El salmista dijo: ¿quién es el hombre para que lo visites? Y el Hijo del Hombre para que de él te acuerdes. ¿Quiénes somos nosotros? Polvo. Sin embargo, el amor de nuestro Dios ha sido tan profundo que nunca lo entenderemos y lo ha llevado a querer tener comunión con nosotros, a querer ser íntimos de nosotros. Yo pienso en eso y el corazón me quebranto, o sea, se quebranta. Si nosotros vemos la grandeza de Dios, lo sobrenatural de Dios, el señorío del Altísimo, del Olam, el que es eterno, frente a nosotros insignificantes, criaturas imperfectas, pero Él ha querido tener intimidad con nosotros. Por eso todo lo que creó se lo entregó al hombre en el huerto del Edén. Le dio la potestad hasta de nombrar los animales con el nombre que quisieran a Adán y Eva. Y dice la palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 8, el Señor se paseaba en el huerto al fresco del día. ¿Qué significa esto? Que Él creó al hombre
para estar con él en el huerto íntimamente, se paseaba al fresco del día en el huerto. Había una relación íntima de Dios con el hombre. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que esto es una relación desigual, porque estamos hablando, Dios mío, estamos hablando que el que es principio y fin de todas las cosas, que es alfa y omega de todas las cosas, está teniendo relaciones con seres que tienen una vida finita. Estamos hablando de que el santo, santo, santo se está relacionando en una intimidad con aquel que está luchando constantemente contra el pecado. Estamos hablando de que el Dios que es Rey de Reyes y Señor de todo Señor se quiere relacionar con aquel que quiere ser rey constantemente, que quiere tener el poder que Él tiene constantemente. Y si lo analizamos de este punto de vista, nos damos cuenta, pues imposible la relación de intimidad entre el hombre y Dios. Porque son demasiadas cosas que los separan, demasiadas cosas que son desiguales. La relación de intimidad para el hombre natural, ¿de qué habla? Habla de familiaridad, habla de relaciones, habla de amor, de pasión, de lujuria, de lascivia. Esa es la intimidad, ese es el concepto de intimidad que tiene el hombre natural. Entonces pensaríamos, es imposible relacionarnos con Dios como el hombre se relaciona en la tierra. Pero Dios es tan bueno que a la luz de la palabra nos damos cuenta que sí es posible la relación entre el hombre y Dios. Y una relación de intimidad solo depende del corazón que nosotros tengamos. Vamos a ir al Salmo 63 y vamos a leer del verso 1 al verso 8. La palabra de Dios dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilos te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Si analizamos este salmo, nos damos cuenta de la intimidad que tenía el salmista con su Dios. Como él empieza: Dios mío eres tú. Ya arrancando, tú te das cuenta que hay una relación de cercanía, que hay una relación de intimidad entre el salmista y Dios. Este hombre lo buscaba de madrugada. Y dice la palabra de Dios aquí en el verso 6, cuando me acuerde de ti. Y si buscamos el original de ese me acuerdo de ti, ahí significa cuando yo pronuncie tu nombre, cuando salga tu nombre de mi boca. Entonces vendrá a mí la memoria de cómo tu diestra me sostiene. En esas madrugadas, cuando el salmista buscaba al Señor en intimidad, ahí venía toda la revelación de que ese Dios era quien lo iba a librar de los que lo perseguían. Que ese Dios por su diestra era que lo iba a sostener, a fortalecer. Era algo sobrenatural que ocurría en la vida del salmista cuando entraba en las madrugadas a la presencia de su Dios. Porque cuando nosotros entramos a la presencia de nuestro Dios,
sobrenaturalmente somos fortalecidos, somos animados, somos sanados, somos empoderados de una fuerza nueva para poder seguir hacia adelante. Y el salmista lo sabía muy bien. Este salmo es un salmo que muestra que sí se puede tener intimidad con el Señor, que es una disposición de nuestro corazón. Él sabía en esa intimidad con Él, cuando abría sus labios y a Él clamaba, que el Señor era su socorro. Y Él era perseguido por Saúl. Este salmo lo escribe un hombre que está escondido en cuevas, un hombre que está a punto de ver la muerte por aquellos que lo perseguían. Y es Él quien dice, tú eres mi socorro, tú eres el que me vas a librar de esta persecución, tú eres el que me vas a proteger, tú eres el que no vas a permitir que Saúl me alcance y me destruya. Ese es un hombre que en el tiempo malo confiaba en aquel que él sabía era su protector, pero porque tenía una relación íntima con su Dios. Esta relación no es a la manera humana. Esta relación no es algo sentimental. Esta relación de intimidad no es solamente de palabras bonitas, de expresiones de amor, como nosotros usamos hacerlo en lo natural. Cuando nosotros hablamos de esta relación de intimidad con Dios, estamos hablando de que un día, dice la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Cuando nosotros estamos hablando del amor de Dios, de la intimidad con Dios, estamos hablando de entrega, estamos hablando de servicio, estamos hablando de muerte. No se trata de un sentir, ay, que yo siento a Dios, ay, que mira cómo yo estoy engranojada, ay, porque yo tengo un palpitar. No se trata de eso. La intimidad no viene para eso. La palabra de Dios dice que el Señor necesita, demanda que nosotros obedezcamos su palabra. Dice la palabra de Dios que los que aman a Dios son los que guardan su palabra. Entonces tenemos que arrancar analizándonos si realmente nosotros estamos guardando su palabra. Y cuando hablamos de guardar, hablamos de oír, atesorar y poner por obra. Ahí empieza la intimidad con Dios. Ahí inicia una verdadera relación como la que tenía el salmista, donde podemos entrar a la presencia de Dios y tener la seguridad de que Él en lo sobrenatural nos va a levantar totalmente diferentes de cómo entramos a esa presencia. Hablar de intimidad con Dios es hablar de glorificar el nombre de Dios. Es hablar de que si estás en prueba, de que si estás pasando difíciles situaciones, de que si no tienes dinero ni para comer, o si estás en la enfermedad, o si estás en el problema emocional, tú glorificas a Dios, tú actúas conforme a la palabra de Dios. Entonces ahí el Señor te mirará y te dirá, wow, cómo me ama mi hijo. Esto es una cuestión, amados, de tener un carácter probado en Dios y dar el fruto digno de la palabra, de lo que la palabra nos dice. En el reino de los cielos, el que quiera ser grande tiene que hacerse pequeño, tiene que hacerse siervo, como Cristo lo fue. Hablar de intimidad es hablar de humildad. Hablar de intimidad es hablar de conocimiento de la palabra, de ponerla por obra y de ser siervo como lo fue Jesucristo. Y de acordarnos que la palabra dice que somos bienaventurados aquellos que sufrimos. No es levantarnos en rebeldía en el tiempo malo. Es recibirlo en gozo, sabiendo que si Dios lo está permitiendo, está obrando para bien en nuestras vidas. No permitir amargura en nuestros rostros, no permitir queja en nuestros labios, sabiendo que el Señor tiene propósito con eso y que en todas las cosas hay ganancia. El amor y la grandeza son términos relacionales y con ellos sí nos relacionamos con
Jesucristo, en el servicio, siendo siervos y sabiendo que Dios habita con el quebrantado de corazón, con el humilde de espíritu. Es que Dios habita. Dios no habita con el altivo, no habita con el orgulloso, sino con el quebrantado de corazón y humilde de espíritu. Estas son características que nos son necesarias para intimidar con Dios. Tenemos que bajarnos, amados, bajemos, no, hasta el punto en que solamente yo pueda ver el rostro de Dios y solamente Dios me pueda ver a mí y nadie me ve a mí, sino vean a Cristo en mí. Esté haciendo yo lo que esté haciendo en la casa de Dios, en el reino, mi decisión de humildad, de bajarme, sea tan fuerte que solo el Señor me vea y todos vean a Cristo y no me vean a mí. Ese es el que tiene verdadera intimidad con el Señor. Tienes que bajarte. Corazón contrito, corazón humillado. Humíllate más, hasta el punto donde no seas nadie, donde no te veas, donde nada tenga importancia en tu vida, que no sea sostener esa intimidad con tu Dios. El hombre no necesita conocimiento para tener intimidad, sobre todo en este tiempo. Nosotros vemos cómo dos personas se conocen e inmediatamente tienen relaciones íntimas, ¿verdad? Sin conocerse. Pero con Dios no es así. Con Dios es necesario empezar a conocerlo, iniciar un proceso de conocimiento de Dios para poder tener intimidad con Él. Y nosotros hemos traído lo que es el mundo y lo que es la forma del mundo a la iglesia, porque creemos que tener intimidad es un romanticismo. Entonces cantamos esas canciones así, suaves, que mueven el alma. Hay lugares donde te apagan las luces y ponen todo así romántico. Eso no es intimidad con Dios. Adorar a Dios no es intimidad con Dios. La adoración es una consecuencia de mi intimidad con Dios. Yo puedo adorar a Dios porque tengo una intimidad con Él. Entonces, al yo tener en lo privado, en mi vida, una intimidad con Dios, entonces yo puedo venir aquí en espíritu y en verdad y levantar mis manos al Señor y entrar a su presencia. La adoración es una consecuencia de una vida de intimidad. Pero yo no voy a adorar para tener intimidad. ¿Se entiende esto? Yo tengo que tener una vida transparente. Una vida que corresponda a lo que la palabra de Dios dice. No puede haber una incoherencia entre mi hablar y mi conducta, porque entonces yo no voy a poder tener intimidad con Dios. Eso es imposible. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esto está muy claro. La comunión de Él, la intimidad de Dios son con aquellos que le temen, con aquellos que son reverentes delante de Él. Es un proceso que va de la siguiente forma. Yo recibo la palabra, yo escucho la palabra y la pongo por obra. Entonces, como escuché esa palabra y la puse por obra, yo vuelvo a Él a través de esa palabra. Y al volver a Él, Él vuelve y me habla. Y yo estoy a los pies de Él, escuchando su voz, recibiendo lo que Él me está diciendo y poniéndolo por obra. Entonces, al recibir esa palabra que me va transformando, que me va cambiando, yo vuelvo a Él y vuelvo con reverencia y vuelvo con ese respeto, con esa honra de que Él es Dios y ha querido hablarme para que yo cambie y darme el privilegio de tener una intimidad con Él. Es el proceso de conocer a Dios
lo que nosotros llamamos intimidad. Y este es el año de la intimidad con Dios. O sea que es el año en que vamos a estar en el proceso de conocer a Dios, de acercarnos a Él a través de su palabra, de ponerla por obra e inmediatamente volver a Él a recibir más palabra y a seguirla escuchando. Así yo voy conociendo a Dios, voy teniendo intimidad con Él, pero mi vida también está siendo cambiada por esa palabra, mi vida está siendo transformada por esa palabra y me puedo acercar a Él con temor. El Evangelio de Lucas en el capítulo 8, de los versos 19 al 21, dice lo siguiente: entonces su madre y sus hermanos vinieron a Él, pero no podían llegar hasta Él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y esto es tan relevante, amados, porque en este tiempo la relación de padre e hijos era sumamente importante, más que la relación matrimonial. Lo que ellos, los judíos, valoraban era la relación entre hijos y padres. Y decirle al maestro: ahí está tu madre y tus hermanos, para los judíos eso era lo más grande. O sea, déjalo todo y ve. Entonces el Señor toma esa relación de tanta importancia para los judíos y dice: por encima están aquellos que obedecen mi palabra, aquellos que la reciben y la ponen por obra. Esto es algo muy, muy profundo para nuestras vidas. Miren aquí en Lucas 11, el 27 y el 28, sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él dijo: al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Por encima de su madre están los que hacen la palabra de Dios, los que cumplen la palabra de Dios, los que la ponen por obra. Dios sabe quiénes están obedeciendo su palabra, porque nosotros podemos ser confundidos, nosotros podemos ser engañados. Yo de repente se me puede escapar algo, ¿verdad? Y yo verlo a ustedes muy normal y sin embargo no estar ustedes cumpliendo la palabra, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe quiénes pueden tener intimidad con Él. Dios sabe quiénes están obedeciendo su palabra, quiénes aman estar a sus pies escuchando su palabra y quiénes le están haciendo. Jesús, amados, es el verbo. Jesús es nuestro fundamento. Él es la palabra. Y cuando nosotros estamos estudiando la palabra, cuando nosotros estamos poniendo por obra la palabra, estamos teniendo total intimidad con Él, porque Él es la palabra. Juan, en el capítulo 12, verso 3, habla también de María, la misma María con la que empezamos este estudio, y vamos a volver en un ratico a esa porción. Esta mujer, cada vez que aparecía en los evangelios, estaba a los pies del maestro. Y esta porción a mí me ministra sobremanera. Dice: María pues tomó una libra de perfume muy caro, hecho de nardo puro, le ungió los pies y se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Y esta es la muestra de mayor rendición, de mayor entrega que podemos tener en la palabra. Yo pienso eso. Esto nos muestra, primero era un perfume que venía de la India. Se dice que este perfume costaba lo que era el salario de un obrero por un año. O sea que era de un monto considerable. Ella no le importó, ella dio lo de valor, le dio al maestro de más valor. Y solamente, amados, los siervos y los esclavos se inclinaban a lavar los pies de los visitantes. Y ella se inclinó a lavar los pies del maestro y se los secó con sus cabellos. O sea que ella fue la muestra de humildad, una muestra de rendición completa a los pies del maestro. Eso es decir, no me importa nada, solamente lo que me importa eres tú. Un corazón totalmente rendido para el Señor.
y lo que es más profundo, era una mujer con tal intimidad con Dios que recibió la revelación de la crucifixión. Porque ella fue y le ungió los pies al maestro porque sabía que su cuerpo no iba a ser ungido antes de la muerte, de la sepultura. La costumbre era que los cadáveres se ungían y después se lavaban. Pero aquellos que tenían muerte denigrante, como era la muerte de la cruz, no los ungían. Y ella fue por la revelación, porque tenía una estrecha relación con su maestro, y ungió al maestro. Y esto fue preparado para su sepultura. Amados, cuando nosotros decidimos estar cerca del Señor, vamos a tener la revelación de las cosas. Vamos a entender, vamos a discernir lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, con nuestros trabajos, con nuestra iglesia, con nuestra familia. Vamos a estar en el mismo espíritu con Dios. No vamos a andar en lo natural, sino que vamos a tener revelaciones profundas. Porque ¿cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es revelarnos su corazón. El deseo de Dios es revelarnos sus planes, sus proyectos. Ese es el deseo de nuestro Dios. Pero para eso nosotros tenemos que tener intimidad con Él. Y esa intimidad no depende de Él, depende de ti y depende de mí. Vemos que Marta hacía muchas cosas y esas cosas eran necesarias en la porción que leímos al principio, porque el maestro había que atenderlo, ciertamente, pero ella siempre tenía el pensamiento ocupado en lo natural, en las cosas que había que hacer constantemente, y se olvidaba de lo principal. Y nosotros tenemos que aprender, amados, que lo más importante no es lo que tú hagas para Jesús. Lo más importante es lo que tú hagas con Jesús. No debemos hacer nada para Él si no estamos con Él, si no estamos estrechamente con Él en una relación de intimidad, porque obedezco su palabra, porque la escucho, porque lo escucho hablar, porque cuando me habla me apasiona, porque guardo esa palabra en mi corazón, porque me cambia actitudes, porque me cambia forma de pensar, porque me he vuelto humilde a los pies de Él, con un corazón contrito y humillado. Porque el deseo de mi corazón es servir, no tener reconocimiento, no tener posiciones, ni que me nombren en posiciones, sino sencillamente servirle a Él. La intimidad del Señor es con los que le temen. Su intimidad es con los que le temen. Por vía de consecuencia, la revelación de su palabra, la revelación de sus planes es para los que le temen. Es Dios hablándote y tú obedeciéndole a Él. Tienes que acercarte a Él para que puedas escucharlo, para que entonces empieces a obedecerlo. Es un ciclo de que yo te escucho, yo te obedezco, y vuelvo y te escucho, y vuelvo y te obedezco. Y en ese proceso de conocimiento viene la revelación de Dios para nuestras vidas. Es necesario que nosotros tengamos una vida que muestre la intimidad. Que todos vean que tenemos intimidad con Dios, porque nuestra conducta sea diferente. Miren, por ejemplo, en la adoración, en la alabanza, uno se da cuenta quién tiene intimidad con el Señor y quién no tiene intimidad con el Señor. Porque yo no puedo estar cantando, que estén aquí arriba cantando una alabanza. Yo no sé cantar, ¿verdad? Pero una alabanza, imagínense, bien movida, una alabanza. Y entonces yo
está la vida de Dios. A Dios hay que adorarlo con el cuerpo, con el alma, con el espíritu, porque somos un ser integral. Y si yo estoy cantando una canción que está decretando júbilo, mi cuerpo tiene que mostrar el júbilo. Ustedes no se fijan los judíos. Los judíos a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, donde quiera que estén, cogen una esquinita y empiezan. ¿Verdad? Eso nos muestra que están adorando a su Dios, ¿verdad que sí? Que están adorando al Señor. De tú verlo, tú no hablas con ellos, tú no sabes lo que están diciendo, pero tú sabes que están orando. ¿Por qué? Porque toda la creación cuenta la gloria de Dios. Los árboles, los mares, ellos no hablan, pero nada más de verlo uno sabe que ahí estuvo el Creador. Pues tú tienes que contar la gloria de Dios donde quiera que tú estés. Si tú tienes intimidad con Dios, va a ser fácil que tú cuentes la gloria de Dios. Que la gente de verte sepa que tú eres diferente. Tenemos que contar la gloria de Dios. Porque nosotros somos también seres creados por Dios. Nosotros tenemos que redarguir a los demás solamente de que nada más de vernos. Cómo adoramos, cómo alabamos, cómo hablamos diferente, cómo nos portamos diferente. Y todo eso es parte de la intimidad con nuestro Dios. Es un conjunto de cosas y nosotros tenemos que tomar una decisión, amados, una decisión seria de tener intimidad con Dios. Nuestras vidas cambiarán por completo. Es saber que cuando tú entras a la presencia del Señor y empiezas a decirle, Señor, yo quiero entrar a tu presencia, y empiezas a buscarlo de corazón, sin altivez, con un corazón rendido. Llega un momento que se quita lo que te ha impedido entrar a su presencia. Y cuando entras a esa presencia, te unes con el Espíritu de Dios. Y ahí lo que ocurre es lo sobrenatural. Ahí no hay nada natural que pase. Si tú estabas triste, empieza el gozo a levantarse en ti. Si tú estabas con temor, el temor se va y empiezas a sentirte fuerte y valiente. Si tenías preocupación por alguna necesidad, sales de ahí sin ninguna preocupación porque te das cuenta que tu Dios tomó tu carga y que Él va a traer solución a tu vida. Lo sobrenatural en nuestras vidas ocurre en la presencia de Dios. Tenemos que pagar el precio para poder estar. Proverbios 8, 34 y 35 dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Si analizamos esta porción de Proverbios, nos vamos a dar cuenta que lo primero que nos está diciendo es que tenemos que escuchar la palabra de Dios, oírla. Y dice que es bienaventurado, es decir, que es alegre el que escucha su palabra. Después dice velar, que es estar alerta. Y el original es tener insomnio. Oigan bien. Entonces, como dice, velando a mis puertas cada día, eso es estando alerta en su presencia, estando apercibidos en su presencia y hacerlo constantemente como aquel que no duerme, como si no durmiéramos. Aguardando a los postes de mis puertas, es decir, buscando su presencia como si fuéramos mendigos, esperando a su puerta a ver qué nos va a decir, qué nos va a hablar, como si estuviéramos esperando limosnas. O como el siervo que está esperando lo que su amo le dé. Así es que tenemos que estar a las puertas de nuestro Señor, esperando a ver qué Él nos va a hablar. Así lo hallaremos a Él. Y dice que hallaremos la vida. Y la vida es poder tener gozo, paz y seguridad
no importa lo que yo esté viviendo, no importa las circunstancias difíciles que yo esté atravesando. Yo tengo vida, porque mi vida no depende de las circunstancias, sino depende de mi comunión con Dios. Y como yo estoy velando a la puerta de mi Dios, yo tengo vida. Yo puedo estar tranquila, aunque el mundo esté a pedazos cayéndose alrededor mío. Yo puedo tener paz, yo puedo estar fuerte, yo puedo tener seguridad. Porque la presencia de Dios trae vida a mi vida. Entonces se activa lo sobrenatural. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué todo entendimiento? Porque la gente no entiende. ¿Y cómo ella está así con lo que le está pasando? Pues yo no entiendo. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz solamente podemos tenerla velando a las puertas de nuestro Dios. Y su favor entonces estará obrando todo el día sobre nuestras vidas. Entonces vemos cómo en medio de la situación se nos abren puertas, ocurren milagros. El Señor hace esto y hace lo otro y nos asombra porque estamos velando a las puertas